Bueno, entonces buenas tardes a todos, los que están acá presentes y los que están conectados por vía Teams. Hoy vamos a hablar de cáncer de cervix en el embarazo. Para esta charla mi tutora fue la doctora Adriana Mayor, que es ginecóloga de nuestra universidad y oncóloga, gineco-oncóloga de la UFUCS. Vamos a empezar pues a dar el tema. Ahorita ya nos va a dar unas palabras al final de la charla, ¿listo? Entonces, para empezar el contenido de la charla, vamos a hablar de unas generalidades. Vamos a hablar de la epidemiología del cáncer de cervix en el embarazo, cuáles son los síntomas más frecuentes, las posibilidades que se presentan entre el cáncer y el embarazo, el tamizaje que se hace en estas pacientes, las imágenes en el embarazo, el manejo quirúrgico y el manejo sistémico, ¿listo? Y algo sobre el neonato al final también. Entonces, para empezar, vamos a decir que la incidencia de algunos tumores malignos más frecuentes, por lo menos el cáncer de cervix, se ha visto en aumento en el último tiempo, dado pues el retraso en la maternidad, como todos sabemos, y esta se ha llegado a dar hasta la cuarta década de la vida, pues porque ahorita tenemos, digamos que un cambio generacional en que las pacientes, las mujeres están teniendo mayor educación y por lo tanto están retrasando la maternidad. Y eso nos hace pues pensar de que siempre debemos tamizar a estas pacientes. Todas las pacientes embarazadas deben de tener una citología cervicovaginal. Generalmente la detección de una citología alterada en el embarazo tiene una tasa más o menos del 0.5 al 5%, y si yo encuentro una paciente embarazada con una lesión visible, siempre hay que realizar una biopsia. La incidencia global del cáncer de cervix para cualquier mujer, independientemente del embarazo, sabemos que representa el tercer cáncer más frecuente en Latinoamérica, y en Colombia representa hasta el 7.4% según las estadísticas del Globocan. En el embarazo, la incidencia pues, del cáncer de cervix es más bien muy baja, es del 0.004 al 0.1% de mujeres embarazadas y puérperas, o sea, una por cada 1000 embarazadas, lo que nos lleva a pensar que es muy poco frecuente. Generalmente hay varias estadísticas, nos pueden llegar a hablar también hasta de 1.4 a 4.6% por cada 100.000 embarazos, lo cual pues nos dice es baja la incidencia, pero siempre debemos tamizar a estas pacientes. Entonces, con la doctora lo que quisimos fue como hablar sobre unas posibilidades en cuanto a cómo el embarazo afecta el diagnóstico del cáncer, el tratamiento y el resultado oncológico, y cómo el cáncer afecta el diagnóstico, tanto del tratamiento y el resultado materno-perinatal, porque no hay una evidencia sólida que nos lleve a un manejo muy claro o a tener una conducta muy idónea con respecto a estas pacientes, lo que requiere un manejo multidisciplinario e individualizado de cada uno. Para empezar con los síntomas, pues los síntomas realmente son los síntomas básicos que podemos encontrar en cualquier paciente con un cáncer de cervix, el sangrado uterino anormal, que tengan leucorrea o secreción vaginal fétida, que tengan sangrado postcoital o que tengan dolor pélvico. En cuanto a las posibilidades, como ya hablamos de cómo afecta el embarazo, el diagnóstico y cómo el diagnóstico afecta el embarazo, podemos decir que realmente una paciente que tenga una lesión premaligna o una displasia de bajo grado a pasar a una enfermedad microinvasiva durante el embarazo es muy raro. Generalmente, si yo lo llego a detectar, puedo decir que encuentro a estas pacientes generalmente en un estadio 1. Y la regresión durante el parto es bastante frecuente. Se han encontrado citologías en las que podemos pasar de una displasia de bajo de alto grado a una normalidad en un 25 a un 77%. Esto debido a todos los cambios en el sistema inmunitario que se presentan a nivel del embarazo, y una teoría que es el traumatismo vaginal durante el parto, que al parecer toda esa capa y todas esas lesiones, digamos, se desprenden durante el trabajo de parto, durante el expulsivo. Entonces, eso también hace que pueda haber una regresión de estas lesiones a una normalidad. En cuanto al tamizaje, eso ya lo hablábamos, ya lo hemos hablado de las lesiones preinvasivas, y es que nuestra guía nos habla de que vamos a hacer una colposcopia después del primer trimestre solo en las citologías que tengan ASCUS, test BPH positivo o que tengan una de indeterminada pero de alto riesgo, y se sugiere no remitir a colposcopia a las que sean menores de 25 años con lesiones de bajo o de alto grado, excepto que tengan una sospecha citológica o clínica de carcinoma. Realizar siempre biopsia si hay NIC2 o NIC3 o más que todo infiltración. Nunca realizar biopsia endocervical, ya también lo hemos hablado. Hacer una conización diagnóstica si hay un reporte de una biopsia de una lesión microinfiltrante, diagnóstica, no terapéutica, eso también lo vamos a hablar ahorita. Y no realizar tratamiento si tenemos una lesión de bajo grado o de alto grado.
y reevaluar las gestantes con NIC1 a NIC3 6 a 8 semanas después del parto con colposcopia más biopsia. Y siempre estas pacientes pues tener un manejo por ginecología oncológica cuando hay cualquier grave infiltración. Ya las guías de la SCP nos habla adicional a lo que ya les comenté, de que si hay diagnóstico de NIC2 a NIC3 en primera colposcopia hay que realizar una vigilancia cada 12 a 24 semanas con colposcopia y citología o diferir la colposcopia hasta el puerperio y hay que repetir biopsias si se sospecha que hay una invasión o que esta lesión empeora. También si tengo un diagnóstico de alto grado en embarazo y una colposcopia posparto con lesión, pues debo de hacer toda la decisión y toda la evaluación diagnóstica completa. Entonces aquí nos vamos pues a la parte que yo les decía de cómo el embarazo afecta el diagnóstico del cáncer de cervix. Hay que tener en cuenta esos cambios que suceden durante el embarazo, los cambios fisiológicos, y es que hay unos cambios cervicales en los que la paciente va a mostrar una versión del ectropion cervicouterino, que generalmente lo pueden presentar en algunas pacientes con normalidad, hipertrofia del estroma fibromuscular, mayor vascularización, un agrandamiento de las estructuras glandulares y un aumento del moco cervical. Todo esto debido pues a el influjo de estrógenos y esto puede hacer de que la mayor vascularización en la colposcopia cuando yo aplico el ácido acético o el Lugol haya una tonalidad azul en el lugar de la metaplasia o puede haber un punteado de mosaico fino donde hay posiblemente una lesión. Entonces, a la hora de yo ver esa lesión, solamente la voy a hacer biopsia y lo debe hacer una persona muy experta si es una lesión de alto grado. Si yo observo una lesión de bajo grado, no merita hacerle una biopsia porque la biopsia en general debe ser dirigida, ya que tiene alta tasa de falsos negativos en el 8 al 40%, tiene un alto riesgo de sangrado y aunque reduce la necesidad de conización, solo lo debo hacer si yo sospecho de que hay una lesión de alto grado. De resto, no debo de hacer biopsia porque el riesgo de sangrado es bastante alto. En cuanto a la conización, también va a depender riesgo-beneficio. Si yo considero que es una lesión de alto grado o microinfiltrante, yo sí debo de tratar de hacer una conización, pero no buscando una conización terapéutica, sino diagnóstica, porque igual los bordes van a ser positivos, ya que yo no voy a poder hacer un cono muy grande. Lo que ellos, digamos, nos aconsejan es que hagamos una decisión amplia lo que más se pueda, pero no que sea pues para un tratamiento o una resección en cuña, o hay otra técnica que es hacer una sutura hemostática, como lo vemos aquí pues a este lado, por la vascularización para evitar el sangrado y hacer una biopsia superficial en moneda. ¿Cuáles son los riesgos maternos, digamos, de realizar una conización? Pues el 14% puede presentar una hemorragia que es inmediata, que puede ser severa, que puede llegar hasta 400 mililitros, generalmente en el tercer trimestre, y los riesgos fetales, pues puede haber del 3 al 6%, una muerte perinatal, hemorragia o parto prematuro extremo. Ya saben, contraindicado el grado endocervical en todas estas pacientes. Bueno, en este estudio, que es un estudio del 2024 que incluyó 8.712 mujeres embarazadas entre los 21 y los 49 años, que se hizo en un periodo de 2016 a 2019, quiso evaluar cuál era la eficacia de hacer un co-test, o sea, hacer una citología más un test de ADN para BPH. Porque generalmente en nuestra guía y en nuestras pacientes nosotros solamente hacemos citología, aunque sabemos que tiene una sensibilidad baja, pues ellos en este estudio querían mirar si de pronto, añadiéndole el test de ADN-BPH, pues podíamos mejorar los resultados en la captación de esas pacientes. Y lo que ellos encontraron fue que de estas pacientes que tenían el test de ADN-BPH positivo para el 16, a 18 lo tuvieron en la biopsia, de las cuales 8 tuvieron lesiones de alto grado y 2 tuvieron carcinoma escamocelular. El 18, el genotipo 18, no presentó ninguna lesión de alto grado ni se asoció tampoco con carcinoma. Y cuando ellos miraban la incidencia de tener una lesión de alto grado o un carcinoma por biopsia asociado al BPH, la incidencia era del 10.5% y no asociado al BPH de alto riesgo 16 y 18 era del 6.14%, para una incidencia total de 16. Lo mismo que para colposcopia. Cuando hacían colposcopia y encontraban lesión de alto grado o carcinoma escamocelular, la incidencia en las pacientes que tenían un test de ADN-BPH por alto riesgo era 2.7, que no tenían 16 y 18 era 1.5 y un total de 4.2. Y para las que tenían esta lesión de alto grado o carcinoma en genotipos de alto riesgo, la incidencia total era de 2.2% y 1.16 para un total de 3.16. Cuando las evaluaron posparto, estas pacientes encontraron que en 128 pacientes el 91.4% persistía con el mismo tipo de BPH
positivo y 8.5% había cambiado el genotipo del BPH encontrado inicialmente. Luego a ellos les hacen un seguimiento a las 6 semanas postparto, les toman una biopsia a 70 pacientes y encuentran que de esas pacientes, hasta 43, que fue el 61.4%, ya tenían una normalidad. El 18 pacientes, o sea, el 25% tenían bajo grado y 12%, o sea, 9 pacientes tenían alto grado. Entonces ellos concluyen que estos hallazgos sugieren que la prueba de pH, ya sea sola o combinada con la citología, va a presentar una estrategia eficiente para las mujeres embarazadas, lo que va a potenciar una mayor sensibilidad en el cribado. Sin embargo, nosotros pues no nos interesan mucho las pacientes que tienen relaciones premalignas porque como sabemos en el embarazo no le vamos a hacer nada, es al final ya en el puerperio cuando pues están desembarazadas, entonces digamos que para nosotros con solo la citología está bien siempre y cuando tenga una lesión de alto grado, que tenga una carcinoma infiltrante y ahí sí podamos actuar o hacer todo lo demás que ya hemos hablado. En cuanto al, pues para estadificar la patología, vamos a ver que tenemos la clasificación FIGO, que es igual para la paciente que no está embarazada, que nos va a dividir la clasificación en varias etapas. Tenemos la etapa 1, que es el tumor confinado del cervix, que va a depender de la infiltración o la invasión como tal estromal, si es menor de 3 milímetros o si es mayor de 3 milímetros o menor de 5. En esto pues no vamos a ahondar mucho. La etapa 1B, que ya vamos a ver que sigue siendo invasión como tal al cervix solamente y no se extiende a otra parte, pero ya tenemos una invasión de más de 5 milímetros, pero menos de 4 en la dimensión más grande. Y tenemos la etapa 2, que ya es el tumor que se extiende más allá del cuello, pero llega a la pared pélvica, sin llegar a la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina, que tenemos el 2A, y ahí nos dividimos en 2A1, 2A2 y 2B. Y tenemos la etapa 3, que es el tumor que se extiende ya a la pared pélvica y que involucra el tercio inferior de la vagina, que puede tener una asociación a hidronefrosis o una disfunción renal y metástasis a ganglios linfáticos, tanto pélvicos como aórticos. Entonces acá tenemos el 3A, el 3B y el 3C. Y ya la etapa 4 es el que tiene que ver con la extensión a los otros órganos adyacentes, como puede ser la vejiga, y el 4B que ya está a órganos distantes, como puede ser pulmón, cerebro y demás. En tanto a las imágenes que vamos a tener en cuenta en las pacientes embarazadas con cáncer de cervix, vamos a ver que tenemos imágenes ionizantes e imágenes no ionizantes. Las imágenes ionizantes está la tomografía y está la radiografía. Generalmente lo que nos preocupa de esto, pues obviamente es la irradiación porque tiene afectación fetal y tenemos que el daño fetal se establece más o menos en unos 100 miligrays, pero si yo le adiciono a esto una protección fetal, que es como normalmente nosotros prescribimos a la hora de ionizar a las pacientes o a la hora de realizar las imágenes, pues podemos ver que la radiación se va a volver insignificante hasta de 0.1 miligrays. Y ellos no recomiendan la tomografía solamente si es estrictamente necesario y puede usarse con contraste. Entre las imágenes que son no ionizantes tenemos la ecografía y la resonancia, que serían las de elección para yo estadificar esas pacientes en cuanto al FIGO. Sería hacerle una ecografía para visualizar y determinar el tamaño del tumor, cuál es el grado de invasión, cuál es la afectación a los ganglios linfáticos, si se puede hacer en cualquier trimestre, ya lo sabemos. Y la resonancia magnética, considerar pues hacerla ponderada por difusión y no utilizar gabelinio en lo posible. ¿Por qué es importante saber lo de la radiación y los grays? Porque pues como sabemos hay una afectación dependiendo del periodo en el que se encuentre el desarrollo fetal. Generalmente entre las 0 a las 2 semanas pues hay digamos, un fenómeno del todo nada, o hay afectación o hay muerte como tal del feto y generalmente la dosis máxima estimada de grays puede ser hasta 100, que fue lo que hablamos ahorita. De las 2 a la octava semana, pues hay anomalías congénitas y riesgo de restricción del crecimiento por una dosis máxima de Grace de 250. Y entre las 8 a las 15 semanas puede haber retardo mental severo y microcefalia, por eso la dosis máxima debe ser de 310. De las 10 a las 25 puede haber retraso mental severo, por eso la dosis máxima es de 280. A partir de ahí, de las 25 semanas, ya hay una disminución en la radiosensibilidad, lo que hace que sea poco frecuente después de las 26 que hayan malformaciones. Recordemos que hay una caída del coeficiente intelectual entre 25 a 29 puntos por cada Grace que yo le adiciono a ese efecto por más, pues superior a 103 Grace. Entonces hay que tener en cuenta que el retraso mental severo es bastante frecuente si no tenemos cuidado con esta irradiación. En cuanto al manejo
va a depender de la edad gestacional y el deseo de la paciente. Si la paciente quiere o no conservar su embarazo y cuántas semanas tiene, además de otras estadificaciones que vamos a tener en cuenta. Entonces, después de yo hacerle la colposcopia, el examen clínico, hacerle la resonancia o estadificarla, yo voy a determinar en qué estadio está. Si estamos en un estadio 1A2 o 1B1 y tiene menos de 22 semanas, yo lo que voy a hacer es una disección de ganglios linfáticos y si estos ganglios linfáticos me salen positivos, yo debo interrumpir el embarazo. Si estos ganglios linfáticos me salen negativos, yo puedo hacer una traquelectomía simple o puedo hacer el tratamiento diferido después del parto, si así lo quiere la paciente. Si tiene más de 22 semanas, yo voy a hacer una quimioterapia neoadyuvante o voy a darle un tratamiento diferido después del parto, si así lo quiere la paciente. Y si tengo un estadio 1B2 y tiene menos de 22 semanas, lo mismo, estadifico los ganglios linfáticos, si son positivos, interrumpo, si son negativos, le hago manejo o lo difiero hasta después del parto, o si la paciente lo decide, le puedo hacer de una vez una quimioterapia neoadyuvante. Si tiene más de 22 semanas, siempre quimioterapia neoadyuvante o diferir. Y en el 1B3, si tiene menos de 22 semanas, aquí ya yo no hablo como tal de estadificación, porque después de las 22 semanas es muy diferente, es muy difícil estadificar los ganglios linfáticos por la paroscopia, entonces no se debe de hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si tiene menos de 22 semanas, le voy a dar una quimioterapia neoadyuvante o le voy a interrumpir el embarazo, y si tiene más de 22, quimioterapia neoadyuvante o tratamiento después del parto. Y si ya tengo estadios mayores, que son el 1B3, el 4A, yo siempre debo de ofrecer tratamiento. Si ella quiere conservar el embarazo, pues le doy neoadyuvancia, como ya vimos ahorita. Si no quiere conservar el embarazo, le doy quimio más radio. Y en el estadio 4B, siempre quimioterapia avanzada, que ya ustedes saben que son los estadios ya de metástasis como tal, aislada. En cuanto al manejo de la histerectomía radical con el feto in situ, usualmente se hacía antes, pero ya no, como vemos en los esquemas de manejo. Y este es un ejemplo de una paciente que tenía un feto de 18 semanas, tenía un cáncer de cervix, y pues aquí se ve como tal la pieza quirúrgica con el feto in situ, y normalmente es para quienes no desean conservar el embarazo hasta el estadio 1B2 y tampoco el útero, pero usualmente ya no se hace. Este estudio, que es un estudio del 2022, es un estudio prospectivo que se hizo en 40 pacientes del 2010 al 2019, y lo que quería era evaluar cuál era la seguridad de continuar el embarazo tanto para la madre como el feto cuando se diagnosticaba simultáneamente el cáncer. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que la mayoría de los pacientes se encontraban en el estadio 1B1, otros en 2A y otros en 1B2. Que de esas 40 pacientes, ellos lo dividieron en dos grupos, grupo A y grupo B. El grupo A, 12 pacientes, a una la llevaron a hacerle radioterapia y quimioterapia simultáneamente, y a 11 les hicieron histerectomía radical. Al grupo B, a una le hicieron radioterapia y quimioterapia simultáneamente, y a otros pacientes las llevaron a cirugía. A una les hicieron histerectomía radical y a otras les hicieron histerectomía radical modificada. De esas 40 pacientes, sobrevivieron 31, 2 murieron y 7 se perdieron en el seguimiento. Entonces, ellos graficaron solamente a 12 pacientes todo lo que se les hizo en el proceso, y encontraron que la mayoría tenían pues carcinoma escamocelular, la mayoría también fueron diagnosticadas entre el segundo y el tercer trimestre, dos fueron en el posparto. A la mayoría se les hizo tratamiento al final del embarazo. A los dos posparto que se diagnosticaron posparto, pues fue posparto, y a dos que se diagnosticaron en el tercer trimestre también quisieron hacerle manejo posparto, entonces fueron 4 que se hicieron posparto. La mayoría de las pacientes recibieron quimio y radio neoadyuvante, la mayoría terminaron en cesárea, solo uno en parto vaginal. El recién nacido nació con muy buen Apgar, y a pesar de que ellos se perdieron en el tiempo, no es que fallecieron, sino que se perdieron en el tiempo, la mayoría tuvieron buenos resultados. Solamente encontraron en un feto que tuvo tuberculosis linfática, pero el resto tuvieron muy buenos resultados. Entonces ellos concluyen que la edad gestacional pues es un determinante importante en el manejo de la enfermedad, y que la continuación del embarazo, cuando se diagnostica este cáncer de cuello uterino, pues no debería afectar el resultado oncológico ni tampoco obstétrico, y que el uso de quimioterapia neoadyuvante no puso en peligro la salud del feto porque todos nacieron con buen Apgar y no tuvieron ninguna complicación en el seguimiento. Este otro estudio, que es del 2023, es un estudio prospectivo en 91 mujeres de 1999 al 2018, utilizando la clasificación anterior, no la que vimos ahorita del 2018, sino la del 2009, donde el 1B3 era diferente. Y lo que ellos quisieron fue presentar los resultados del embarazo después de una cirugía que fuera menos radical para preservar la fertilidad en las mujeres que tuvieran 1A1, invasión del espacio linfovascular positivo, 1A2 e 1B1 con una infiltración menor de 2 centímetros en el estroma cervical. Entonces ellos
hicieron prácticamente lo que yo les expliqué ahorita en el algoritmo. Lo que hicieron fue mirar en un mapeo laparoscópico el ganglio centinela con sección congelada, seguida una lenectomía pélvica y una parametrectomía selectiva y mirar si esos ganglios centinela eran negativos o eran positivos. Si ese ganglio centinela era negativo, mediante histopatología ya definitiva, yo lo que hacían es tratar a las pacientes con traquelectomía simple para el estadio 1B1 o con biopsia de cono grande para el 1A1 y el 1A2, una semana después de hacer la cirugía primaria. Y ellos encontraron que de estas pacientes, o sea, los 91 pacientes, el 80%, 80 pacientes, o sea, el 87.9 pacientes conservaron la fertilidad, 4 tuvieron una recurrencia y de las que no conservaron la fertilidad fueron 11, o sea, el 12.1%, una tuvo una recurrencia y otra falleció. Y en cuanto a los resultados obstétricos, pues 5 pérdidas en el primer trimestre en 3 pacientes, 4 en el segundo trimestre en 2 pacientes, 58 llegaron a parto, 3 tuvieron un aborto terapéutico, 1 seguía embarazada y 2 tuvieron un embarazo ectópico. Por lo tanto, al final se ve en esta tabla de que las pacientes llegaron la mayoría a término, que fueron 39 en el 67.2%, per término ya tardío 7 pacientes 12.1%, por lo que ellos concluyen que el objetivo de la cirugía conservadora para preservar esa fertilidad es producir unos buenos resultados oncológicos y unos resultados prometedores en el embarazo, porque como vemos las pacientes tuvieron, digamos, con esta cirugía menos radical, pudieron preservar la fertilidad con una tasa de embarazo del 82.9% y una tasa de parto del 76.2%. En cuanto al manejo sistémico, no vamos a profundizar qué tipo de quimio, qué tipo de radios, si vamos a dar carboplatino, si platino, qué vamos a dar, no, porque pues realmente ya se sale al objetivo de nosotros como ginecólogos, eso ya es más del manejo del oncólogo como tal, pero sí vamos a tener en cuenta que en el manejo sistémico hay muchos factores que están involucrados. Uno son los cambios fisiológicos del embarazo, otros van a ser la edad gestacional, el paso placentario de esos citotóxicos y las características farmacocinéticas, pues como tal el medicamento. Entonces, generalmente sí se va a transferir por medio de la placenta por difusión pasiva y eso va a depender del tamaño molecular, pues obviamente de cada fármaco, de la solubilidad lipídica y de la unión a proteínas y la ionización. Entonces, por ejemplo, el carboplatino tiene un bajo peso molecular, por lo tanto sí pasa por la placenta por difusión pasiva, pero no hay ningún problema y resultados tranquilizadores con este tipo de quimioterapia. Hay que tener en cuenta también que la quimioterapia generalmente está contraindicada en el primer trimestre, pero se puede dar en el segundo y en el tercero. La cirugía se puede hacer en cualquiera. La radioterapia usualmente contraindicada en el tercero y la radiación pélvica contraindicada en todos los trimestres. Y la terapia target con rituximab y con imitinib, pues generalmente está limitada la evidencia, pero con ellos hay buenos resultados. Entonces hay que tener en cuenta que superior a las 12 a las 14 semanas, la administración de fármacos citotóxicos es seguro, o sea, después del primer trimestre la quimioterapia es segura. Mayor a las 35 semanas hay que evitarla porque hay un riesgo de mielosupresión en el feto, pues en el neonato, y hay que tratar de que haya una recuperación de la médula ósea durante el parto. Y la irradiación pélvica, pues nunca debe realizarse intencionalmente durante el embarazo. Entonces, como ya lo habíamos dicho antes, hasta las 4 semanas la exposición fetal a citotóxicos, estamos en el fenómeno de todo o nada, o se afecta o fallece el feto. Y en cuanto a las 4 a las 14 semanas, que es cuando se da la organogénesis, pues puede haber malformaciones, alteraciones cromosómicas, abortos inmortinatos, cuando yo le doy monoterapia de quimio en un 10% o poli en el 25%, lo cual es un riesgo mucho más elevado que el de la población general de malformaciones, que como ustedes saben que es del 3 al 4%. Y en el segundo y en el tercer trimestre, pues puede haber riesgo de malformaciones en un 3, hasta un 3%, riesgo de RCIU y otros efectos citotóxicos, como ya dijimos, trombocitopenia, anemia, mielosupresión en general. Entonces se debe evitar la quimioterapia 3 semanas antes del parto. Usualmente el parto vaginal está contraindicado en este tipo de cáncer de cervix y también en el vulvar, porque puede haber un fenómeno de implantación de células cancerosas en el sitio del desgarro o de la episiotomía, lo que nos lleva a aumentar las tasas de cesáreas hasta un 30%. En la enfermedad avanzada, pues hay que tener en cuenta hacerle un examen histológico a la placenta en búsqueda pues, de metástasis microscópicas y una posible afectación fetal. Y cuando hacemos la cesárea en esos pacientes, siempre se debe hacer una incisión alta. Dice que sea muy cerca al cervix, entonces hacer incisiones altas en este tipo de pacientes. En cuanto a la lactancia materna, pues como ya lo hablamos ahorita, la quimioterapia pues se desaconseja si yo estoy dando el tratamiento citotóxico después del parto.
Aunque la biodisponibilidad es baja, hay un riesgo aumentado de neutropenia en los lactantes y el periodo de seguridad generalmente debe ser 3 semanas entre la última administración y la lactancia, generalmente de los platinos. Entonces yo espero 3 semanas para poder iniciar la lactancia materna si esta paciente recibió platino como última instancia. Y hay que tener en cuenta que tanto la quimio como el cáncer puede afectar la composición de la leche a nivel bacteriana y también metabólica. Entonces, pues no es que no se pueda dar la lactancia, pero sí puede haber alguna afectación negativa en cuanto pues haber recibido quimio propiamente por haber tenido cáncer. En cuanto a la restricción del crecimiento intrauterino, pues ya lo hemos venido hablando con la quimioterapia, puede llegar hasta un 21%, pero hay muchas otras causas de restricción, ya sean maternas propiamente porque la paciente tiene un cáncer, porque está anémica, porque tiene malnutrición, por otras causas placentarias, inflamación, infección, cambios estructurales o por causas fetales, que ya son anomalías fetales por, digamos, exposición en el primer trimestre a este tipo de sustancias de quimioterapéuticos, y es mucho mayor, sobre todo la restricción, pero en otros tipos de cáncer como el hematológico y como el gastrointestinal. En cuanto a la evaluación del neonato, pues siempre hacer un hemograma completo por ese riesgo de mielosupresión. Hay que tener en cuenta si estamos en una enfermedad avanzada, si tiene riesgo de metástasis placentarias o sospecha de metástasis neonatal, yo debo hacer un examen físico completo, hacer pruebas hepáticas, una ecografía abdominal y un ecocardiograma. Este es como un reporte de caso, es un reporte de caso interesante, realmente es una paciente de 39 años, esto fue en el 2020, que era gestado partos uno y consultó a urgencias porque tenía un sangrado vaginal, ya no se había hecho ni citología ni prueba de embarazo, y al examen físico encontraron que tenía un abdomen distendido, que no estaba irritado, que el examen pélvico tenía una masa que era exofítica de 7 centímetros, que no tenía compromiso parametrial, y le hacen una ecografía transvaginal a las 18 semanas de gestación, pues donde se ve que está la masa y donde se ve que la paciente está embarazada. Y le realizan una biopsia cervical encontrando un carcinoma de células adenoescamosas. Le hacen la resonancia para estadificar y encuentra que tiene un estadio 1B3. Ella decide continuar el embarazo recibiendo 4 ciclos de quimioterapia, como ya lo vimos en el protocolo que les mostré, y le hacen una cesárea a las 34 semanas pesando 2.100 gramos y una Apgar normal 889. Posterior a eso recibe más quimio, radio y braqui y le hacen una nueva resonancia magnética a los 3 meses donde encuentra que tiene remisión completa. En esta imagen ya tenía el tumor más, pues el tumor igual y ya tenía 35 semanas 33 semanas de gestación en esta imagen. Entonces, para concluir, pues de toda la charla es que hay que tener en cuenta que la incidencia del cáncer de cervix está en aumento por el retraso en la maternidad, que la transformación de una lesión premaligna a una maligna es realmente muy rara durante el embarazo y si llega a suceder lo vamos a detectar en un estadio muy temprano, un estadio 1, que el parto y el sistema inmune puede hacer muchas veces que haya regresión de esas lesiones, como vimos en un 25 o un 77% por esa teoría del sistema inmune y del arrastre de esas células durante el parto, y que la toma de biopsia siempre debe ser dirigida porque hay un alto riesgo de sangrado por una persona que sea especializada y la biopsia no se debe realizar si yo encuentro lesiones de bajo grado, solo si encuentro lesiones de alto grado o microinfiltrantes que valga la pena realizar ese tipo de biopsia. La estadificación fijo es igual que para la paciente no embarazada y se prefieren imágenes no ionizantes como la ecografía y la resonancia para estadificar a la paciente. El manejo quirúrgico siempre va a depender de la decisión de continuar o no el embarazo y el estadio del tumor, también como ya lo vimos en el algoritmo. Y el manejo sistémico con quimioterapia después del primer trimestre, ya vimos también, es seguro, pero se debe evitar después de las 35 semanas para poderle dejar a la médula ósea que se recupere y no haya ese riesgo de mielosupresión en el neonato. La quimioterapia pues puede afectar el crecimiento fetal con RCIU, además de lo que ustedes ya vieron ahorita, que son los otros factores asociados tanto placentarios como maternos, y la lactancia materna pues se desaconseja cuando el tratamiento se continúa después del embarazo, pero hay un periodo de seguridad que son 3 semanas después de la última administración, por lo menos de los platinos, y siempre hacer un examen cuidadoso del neonato por el riesgo de supresión. Muy bien, Kate, muy buena tu presentación. Kate, hola, mucho gusto. Ustedes no los conozco, muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema es un tema galletudo para los que normalmente lo manejamos. ¿Por qué? Pues primero porque no lo manejamos muy frecuentemente, porque no es que lleguen muchas pacientes con cáncer y embarazo. Y segundo, porque ya como Kate lo mencionó, hay muchos factores que juegan un papel importante en el tratamiento de esto, ni quedar solo en el tratamiento, sino en el diagnóstico.
Entonces les voy a explicar cómo funciona una paciente no embarazada, como para que nos hagamos una idea. Entonces, pacientes con lesiones microinvasivas, cirugía, que de hecho ya hay muchos estudios, como uno que presentó Kate, que ya se el concept, que ya nos habla de cirugías menos radicales, todo bien, hasta ahí no hay ningún problema. De ahí en adelante, 1B1, 1B2, también les ofrecemos ya cirugías radicales. Y del 1B3 al 4A, que son enfermedades localmente avanzadas, lo que hacemos es ofrecer quimio-radio. ¿Sí? Ya en enfermedades avanzadas 4B metastásicas, lo que hacemos es quimioterapia con intención paliativa. De entrada, ya empezamos que el tratamiento, todo se cambia. ¿Sí? Entonces, cuando ya nosotros asumimos que no podemos dar el tratamiento inicial de lo que nos da éxito nosotros en la enfermedad, pues ya entramos como en desventaja, ¿cierto? Entonces, en el embarazo juegan muchos factores en contra, como la edad gestacional, como lo decía Kate, la histología del tumor. No es lo mismo que a usted llegue una vez, no estamos a un neuroendocrino, o sea, un neuroendocrino ya uno tiene casi que convencer a la paciente de que finalice ese embarazo, porque no hay opción de que un neuroendocrino te vaya a durar mucho tiempo sin una progresión, y progresan muy rápido y normalmente tienen muy mal pronóstico. Entonces, la histología del tumor, la edad gestacional, el estadio de la enfermedad. Entonces, miren que hay muchas cositas que nosotros nos empiezan como a el pero igual hay que hacer, ¿sí? Tal cual como Kate lo indicó, no sé si les quedó alguna duda en cuanto al tratamiento, pero pues siempre nos tenemos como que acompañar muchísimo del perinatólogo, de psicología, de trabajo social, a muchas veces de también la parte de los abogados, porque eso se convierte en un problema muy grande cuando las pacientes no quieren interrumpir, o que ya son bebés muy grandes que ya también pueden entrar en decir, no, yo quiero interrumpir. Bueno, ya ahí entramos como en un conflicto diferente. Cositas para resaltar que Kate lo dijo durante toda la charla, pero para que no se nos vayan a olvidar: conización solamente cuando sospechamos infiltración. O sea, no le interesa en el embarazo diagnosticar una lesión de alto grado, eso no va a cambiar en nada. Nosotros en el tratamiento en el embarazo no le vamos a quitar una lesión de alto grado. La observamos, la vigilamos, tampoco es necesario estarle haciendo colposcopia cada 2 o 3 semanas. Simplemente si sospechamos que la enfermedad que está con mucho sangrado o algo así, pues le repetimos la colposcopia, pero no necesitamos hacer conizaciones diagnósticas de una lesión de alto grado, solamente si sospechamos que la paciente tiene cáncer. ¿De acuerdo? No sé qué preguntas tengan, si les quedó alguna duda. Frente a la finalización del embarazo, pues es cesárea. Cesárea programada semana 38, dando esas 3 semanas, por ejemplo, de quitar la quimio, o se puede dejar hasta semana 40. ¿Sí? Idealmente al término. De hecho, hay muchos artículos que dicen 35 semanas, o de las 32 a las 54 hagan pruebas de maduración pulmonar, y dependiendo de la edad estacional de la paciente, si ya tengo un localmente avanzado, pues que vos decís, bueno, ya el bebé está maduro, que me voy a poner a esperar. Entonces, esa es otra cosa, que muchas veces nosotros decimos, bueno, ya tiene una enfermedad localmente avanzada, le dimos cisplatino para neoadyuvancia cada 3 semanitas, el bebé está maduro, saquémoslo, finalicemos el embarazo. El preginacólogo, ¿pero por qué? Entonces ya empieza uno, pues mira, es que tiene maduración pulmonar. No, pero ¿por qué? La señora está controlada, mira que no avanzaba. Entonces ya empieza no solamente el problema social de la paciente con su bebé o con su familia, sino también el problema aquí entre los médicos, que uno dice, no, él está velando por su bebé, nosotros estamos velando por la paciente. Entonces hay muchas cositas que juegan así. Esa cesárea, pues la cesárea es competencia nuestra, pero debe ir en compañía de esa enfermedad localmente avanzada, o que finalmente va a terminar probablemente la cirugía mayor. Primero la cesárea, nosotros recupera su puerperio y luego ginecólogo para que no caiga. Si es un estadio temprano y la idea es finalizarlo, hacer cesárea y después histerectomía radical, pues ginecólogo. Pero si la idea es finalizar el embarazo de quimio radio, sí, sin problema. Sí. Exacto. Pero eso lo decidirían como en el tratamiento durante la gestación. Claro. O sea, si van a hacer histerectomía. Claro, pues, sí, eso depende del estadio de la enfermedad, porque acuérdate que nosotros solamente operamos hasta el 1B2, que son lesiones menos de 4 centímetros, y pues solamente sin lesiones vaginales ni parametriales. Entonces, si ya está de ahí para adelante, pues ya de entrada sabemos que la paciente no va a ir a un manejo radical, sino que tiene que ir a quimioradioterapia. Entonces, no sé qué más preguntas tengo. Milton. Sí, hola, buenas tardes. Saludar primero a Adri y darle nuevamente la bienvenida. Adri sabe que es de la casa, que está a su casa. Agradecerle mucho la tutoría de la charla de Kate, que creo que está muy completa y que creo que hemos aprendido algunas cosas nuevas. Yo solamente, pues además de agradecerles, quería insistir en el tema del examen físico de las pacientes en embarazo cuando consulten por sangrado, que a veces nos
metemos en la cabeza tanto de que es una causa obstétrica y no salimos a veces de la amenaza de aborto, de una amenaza de parto pretérmino o de procesos infecciosos. Y creo que es obligatorio en esos pacientes siempre echar mano del espéculo y revisar que no sea una causa no obstétrica, es decir, sino una causa ginecológica. Creo que es uno de los mensajes, digamos, que queda de la charla, digamos, bastante importante. Y Adri, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos y por la tutoría. Acate muy bien por la presentación. Profe, muchas gracias por la invitación. Sí, súper importante. Sí, se me había pasado y es súper importante porque miren, por ejemplo, el caso clínico que comentó Kate. Una paciente ya con un embarazo avanzado que siempre es sangrado. Muchas veces solamente hace un tacto, no tiene masa o algunas veces, no es que la placenta está bajita, entonces no, ni la toquemos o no le hagamos ni una especuloscopia. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso sí es súper importante porque son pacientes que ya, si no tenemos un diagnóstico, ahí sí también en desventaja entramos. ¿Alguien más de Teams que tenga alguna pregunta? No, cierto. Tampoco me la bueno, Gracias, te felicito. Muy buena la charla, muchas gracias porque lograste sintetizar un tema que es realmente complejo y yo creo que a todos les quedó muy claro, igual cualquier